esta mañana recibí la llamada de un amigo que yo considero inteligente, es conservador, digo, nobody's perfect, nadie es perfecto, pero realmente me llamó la atención que una persona inteligente, preparada, culta, se esté dejando llevar por esta tesis de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de salir al paso de esta crisis tras el paso de Otis. Y yo le decía, bueno, a ver, ¿cuáles son tus cuestionamientos? Dice, no, es que ellos se enteraron, ¿cómo es posible? Si era un huracán que ya iba evolucionando. Yo digo, a ver, yo he revisado personalmente las discusiones que se dieron en el seno del Centro de Huracanes de Miami. Y a las 8 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de México, la última discusión que sale del Centro de Huracanes dice, va a entrar el huracán con fuerza 5, ha explotado el huracán, así dice literalmente, ha explotado el huracán y va a entrar con fuerza 5 a las 8 de la noche, tiempo de México. Entonces, luego, el otro argumento para todos aquellos que dicen, ¿cómo es posible que el gobierno de México haya sido incapaz de responder? Digo, oye, desde el día anterior estaba la Marina aplicando el plan Marina y el DN3 en el caso del Ejército. Luego, pero mira, no vayamos muy lejos. Luego, en el año 2005, que por cierto yo cubrí esa tragedia, entró el huracán Katrina, ustedes se acordarán, en Nueva Orleans, arrasó Nueva Orleans. Y yo le recordaba que ese huracán causó 1,800 muertos, 1,800 muertos. Dejó daños por cerca de 125,000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos días después de que entró Katrina actuó el gobierno de George Bush? Yo creo que entró, qué sé yo, casi una semana después envió la Guardia Nacional. Hubo gente que se tuvo que refugiar en el famoso Estadio Superdome y como no había vigilancia, como no había nada, hubo violaciones, hubo matanzas, se mataban entre ellos mismos bajo el techo, bajo la cúpula del Superdome. Hubo escenas de robo, de rapiña, ¿no? Y todo esto sin que interviniera para nada el gobierno. Ahí tenemos estas imágenes, tenemos este caso. Si lo comparamos con el caso de Otis, al día siguiente de Otis, el presidente estaba caminando entre el fango, abriéndose paso para llegar hasta el puerto de Acapulco. Y México no es la primera potencia del mundo, ¿eh? México no es la primera potencia del mundo, pero ahí veíamos al presidente enfangado, tratando de abrirse paso porque había habido deslaves y el Grijalva se había salido de madre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos teníamos un presidente, Bush, que se interesó más de una semana después de que la gente estuviera muriendo, que estuviera gritando desde los techos, las azoteas de sus casas, pidiendo ayuda. Y yo cuando llegué a cubrir el tema de Katrina, no había nada donde quedarse. Yo me quedé a dormir todo el tiempo en la camioneta que llevaba alimentos, llevaba linternas. Poco tiempo después me quedé en una iglesia con un grupo de refugiados. A donde voy es que, siendo la primera potencia del mundo, Estados Unidos, le faltaron reflejos, no supo actuar y hubo esta crítica que Estados Unidos dejaba al último a la comunidad más pobre y más jodida. Hay que acordarse que en Nueva Orleans, sobre todo en la parte más pobre, vivía población afroestadounidense, ¿no? Y se descubrió en ese huracán que el gobierno de Bush no había mandado reforzar los diques que causaron prácticamente la inundación de Nueva Orleans, porque esos recursos que eran destinados para los diques los mandó para habituallamiento de sus tropas en Irak. Entonces, comparas los dos casos y dices, pero esta gente que está criticando a López Obrador, ¿en qué mundo viven? ¿No? Insisto, ya todos los meteorólogos en Estados Unidos están hablando de un fenómeno extraordinario. Y a partir de ahora, el Centro de Huracanes en Miami ha tenido que cambiar y reconsiderar el modelo matemático que están usando. Van a tener que introducir yo no sé cuántos algoritmos de más, porque es evidente que han entrado en juego nuevas variables que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, para esta gente como Carlos Loret de Mola, con Lili Telles despotricando contra el presidente, Kenia Rabadán, que evidentemente no son especialistas en el tema de meteorología, yo sí soy meteorólogo a huevo, como decía mi mamá,
pues yo creo que deberían de estudiar un poquito, y el presidente lo repitió, lo insistió una vez más. Estuvimos ante un hecho extraordinario.